Hola, esto es Foros Pares. Durante el mes de junio, la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo de Open Society Foundation y FESCOL, realizamos el ciclo de foros Gobernanza Democrática de la Seguridad Ciudadana. Capacitamos a cerca de 500 precandidatos que participarán en las elecciones locales 2019, fortaleciendo su conocimiento en temas de convivencia y seguridad ciudadana. Invitamos a precandidatos de todos los partidos y movimientos del espectro político con la idea que la seguridad es un derecho de todas y todos los ciudadanos y no un debate político. Para esto invitamos a expertos nacionales e internacionales quienes compartieron su experiencia y conocimiento en seguridad y convivencia ciudadana. Estos son los expertos. Les presento a Eduardo Vergara. Eduardo es politólogo de la Universidad de Portland, por favor, silencio, de la Universidad de Portland en Estados Unidos. Tiene una maestría en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París. Es el actual director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y es director de labseguridad.org. Los dejo con el compañero acá, Eduardo Vergara. Un aplauso. Gracias. Me preocupa el abucheo inicial porque es una señal de derrota más que de triunfo. Pero bueno, esta siempre es la parte más fácil después del almuerzo, o sea, la más difícil, perdón. Después del almuerzo y previo a una derrota nacional no debe ser un momento fácil. Pero la idea mía es entregarles un poco de ideas y tratar de... algunas cosas las voy a pasar más rápido porque también la idea creo que no es molestarlos mucho con mucho tiempo, pero creo que a lo mejor es una buena forma de terminar porque también nos obliga a pensar un poco más allá de nuestra realidad, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero hacer además es ofrecerles una perspectiva más política. Más política porque yo los entiendo perfectamente, yo también fui candidato a diputado nacional, no gané. Si hubiese ganado tal vez tendría que haber planchado mi camisa, mi guayabera antes de subirme, o haber tenido que estar con una camisa, pero esta es la única guayabera limpia que me quedaba de las que me compré en Cartagena, y tal vez no estaría acá. Pero creo que uno también además, a pesar de la bancarrota en la que estoy, aprende mucho de las derrotas. Y creo que son debates interesantes que tenemos que dar. Y en ese contexto quiero hablarles hoy día de seguridad. Y principalmente quiero partir con una pregunta que esto no funciona, pero no importa, que creo que tiene que estar al centro de la cuestión política y que tiene que ver con una pregunta bastante simple que es seguridad, pero ¿para quiénes? Ahí está funcionando. Y la verdad que esa pregunta que le estoy haciendo, tiene que ver con un concepto que es muy potente y que está tremendamente presente en América Latina y que es el miedo. Gracias al miedo no solamente se ganan elecciones, sino que además se usa como tanque de oxígeno para gobernar. No tenemos que ir muy atrás en la historia ni profundizar en ningún estudio para entender lo que está pasando en Brasil. El presidente Bolsonaro, que dicho sea de paso, hace un par de semanas le pillaron cocaína en el avión presidencial, después que estaba prometiendo casi la pena de muerte para todos los que traficaran cocaína, tal como lo hizo el presidente Duterte en la Filipina, fue además un presidente que ganó por medio del miedo, de instalar una lógica que es una lógica muy peligrosa y que tiene que ver con el uso del concepto del sentido común, con una forma de subyugar políticamente a la ciudadanía para que se aproveche el espacio de la oferta y la respuesta política. Y creo que tenemos que ser bien justos también en entender que el nacimiento o el fortalecimiento del populismo punitivo, populismo penal o el populismo del control y la mano dura, con el cual Bolsonaro ganó y sigue gobernando, no es solamente responsabilidad de él ni de ellos, sino que en gran parte es responsabilidad de nosotros, porque no hemos sido capaces de generar, ejecutar
y ofrecer alternativas políticas de seguridad que sean electoralmente atractivas, pero por sobre todo que demuestren ser efectivas en la práctica. Y eso creo que es una reflexión política bastante incómoda, especialmente para los sectores de izquierda, centroizquierda o el progresismo que se puede llamar. Pero nos lleva a la segunda, yo diría más que constatación, en que vivir libres de amenazas es hoy en día la principal preocupación de los latinoamericanos. Es la principal preocupación de los colombianos, de los mexicanos, de los chilenos, porque la seguridad se ha transformado en el gran problema. Pero a pesar de ello, cuando nos damos cuenta que es una gran preocupación de la ciudadanía, nos damos cuenta que no es la primera preocupación de quienes quieren ostentar al poder, ni menos de quienes llegan al poder. En muchos casos, quienes han llegado al poder y pertenecen a sectores de centro, centroizquierda o el progresismo en general, lo que hacen es que delegan la seguridad pública a las policías. Y esperan que las policías, ojalá que no hagan nada muy complejo y no nos metamos en problemas, pero no nos queremos meter políticamente ahí. Y eso ha llevado que muchas de las derrotas políticas hoy en día se expliquen en gran parte por retóricas populistas de mano dura que le ofrecen algo a la ciudadanía. Porque frente a la ausencia de oferta, frente a la ausencia de mostrar un camino y una visión de sociedad donde las personas pueden vivir seguras, esa ausencia lo que genera es una complicidad. Y lamentablemente gran parte de este sector político es cómplice del populismo de la mano dura que tenemos hoy en día en América Latina. Dicho eso, creo que todos entendemos que mejorar la seguridad ciudadana debe ser el desafío que está en el corazón del progresismo, o al menos de la centroizquierda. No solo porque lo hemos hecho mal, sino que porque las ofertas duras que estamos viendo hoy en día, cuando miramos la evidencia, nos damos cuenta que no sirven y que incluso generan más violencia. Y eso nos obliga a tener dos reflexiones que creo que es importante compartirlas con ustedes en un marco y en un contexto político o en un contexto de previa política, ¿no es cierto? Creo que están como a días de que oficialmente empiecen las campañas. Yo me di una vuelta por Medellín y ya hay letreros de candidatos en la calle, que eso pasa en Chile también. Ilegales, por supuesto que son ilegales. Entonces, lo primero es que necesitamos tener una nueva reflexión sobre lo que es seguridad pública. Urge. Y esa es una tarea y una misión política. Eso nos debería ayudar a madurar y actualizar la visión que tenemos, que es súper simple y que tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de decir qué significa una sociedad segura. Porque ni siquiera somos capaces de explicar qué es para nosotros una sociedad, una comunidad donde la gente vive libre de amenazas políticas, amenazas económicas, amenazas sociales y amenazas de seguridad, pero por sobre todo decir cómo la vemos. ¿Cuál es nuestro sueño, ¿no es cierto?, de una ciudad tan ejemplar como Medellín, ¿no es cierto? Uno se pregunta, que siempre se gana premios y que siempre es como importante, uno se pregunta, ¿alguna vez alguien habrá dicho, bueno, este es el Medellín que yo sueño para el año 2000, para el año 2020, para el año 2040, el año 2050? ¿Incluye ese sueño algo más allá de autopistas, trenes rápidos, helicópteros, transbordadores y cohetes? ¿O también está el dilema de la seguridad al centro? No lo sé, pero creo que es una pregunta necesaria. Y lo segundo es que, obviamente, y a pesar de que los chilenos somos unos animales extremadamente arrogantes, quiero decirles que no pretendo en esta presentación que lo que nosotros estamos acá compartiendo con ustedes se transforme en algo escrito en piedra, porque se fundamenta en un documento que presentamos la semana pasada en México, donde estaba Ariel, y que trata de delinear un poco cuál debería ser una orientación y una reflexión para diseñar políticas públicas de seguridad desde un enfoque progresista. Pero se los digo con toda la falsa humildad que puedo tener, para que lo tengan en mente. Vamos. Entonces, primero quiero compartir un poco con ustedes cuál es este escenario que nos lleva a esta necesidad de reflexión, ¿no es cierto? Y en ese escenario nos damos cuenta que, primero que todo, somos una región que es bastante bipolar. Porque si miramos los indicadores de seguridad, y particularmente los indicadores de homicidio, que no es la única forma de medir la seguridad, pero sí nos dicen mucho más o menos de lo que está pasando, o lo que podría pasar, o lo que podríamos haber evitado que pasara, y los comparamos, los sobreponemos con la sensación de temor,
que es el concepto inicial con el que iniciamos esta conversación, nos damos cuenta que hay el mejor ejemplo de bipolaridad lo tiene Chile, donde los índices de seguridad son comparativamente de los mejores, donde la tasa de homicidios es casi por lejos de la mayoría de los países de América Latina la más baja, pero es el país que tiene la mayor sensación de temor. Este gráfico está al revés, porque en el fondo lo que dice es personas que nunca se han preocupado por ser víctimas, ¿no es cierto? Entonces lo que debería ser es la otra parte hacia arriba, ¿no es cierto? Que dice que es la mayoría de la gente sí se ha preocupado por ser víctima. Pero en el otro extremo tenemos a Chile a un lado, ¿no es cierto?, con la tasa de homicidios más baja y con la mayor sensación de temor. Y al otro lado tenemos países como Honduras, Guatemala y Colombia, donde a pesar de tener altas tasas, ¿no es cierto?, la sensación de temor, que también es alta, ¿no es cierto?, pero no coincide con esta dualidad. ¿Y por qué les muestro eso? Porque creo que esto es el resultado de esta fricción y debate político. Y les voy a mostrar después las cifras específicas de Chile para que se rían. ¿Ah? No sé si somos una sociedad tremendamente mamona, no lo tengo claro, pero la gente vive aterrada. Y tú hablas con alguien de El Salvador, donde matan 10 veces más personas, y la verdad que no andan aterrados por la vida como los chilenos. Entonces creo que ese es un elemento político que se va, a lo mejor no es la realidad de un país como Colombia, pero sí si tú fragmentas ciertos sectores socioeconómicos, ciertas ciudades, ciertas regiones, existe esta dualidad que creo que es muy importante leer, porque no hay nada peor que las sociedades que empiezan a normalizar la inseguridad o incluso a desensibilizarse frente a algo tan brutal como es un homicidio. Porque yo he escuchado, y ahora estábamos en Cali, ¿no es cierto?, y algunas personas decían, bueno, sí, yo vengo de, ¿cómo se llama el puerto que queda al lado de Cali? Buenaventura. Digo, sí, de repente la gente dice, ¿a quién mataron? Ah, un ex guerrillero. Ah, bueno, da lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, el valor de la humanidad también va cambiando y creo que ese es un elemento que explica mucho cómo hacemos política de seguridad. En resumen, no quiero entrar en esto, pero en el fondo es izquierda y derecha. Esta es la izquierda y esta es la derecha. Y esto es principalmente los principales problemas que ha tenido cada sector con la seguridad y, por supuesto, el impacto transversal sobre la ciudadanía. Solo para pasar brevemente en la izquierda, lo primero es que la izquierda se ha restado de estos debates en serio. Lo único que hace es subirse al barco cuando está un poco desesperado, tiene que tener algún voto, y va y le copia la política de mano dura a la derecha y aparece como que le interesa. ¿Ah? Eso en términos generales en América Latina. Lo segundo es que la reacción siempre llega tarde, mal o nunca. ¿Ah? Normalmente son los gobiernos de izquierda los que generan mayor delegación de la seguridad a las fuerzas públicas de seguridad, incluso a las Fuerzas Armadas. O sea, aquí está nuestra amiga Ana María, yo estuve la semana pasada en México, desayuné con el viceministro de Seguridad, y la verdad que yo no puedo creer que alguien con un discurso político, ideológico como AMLO, el presidente de México, esté militarizando su país con una Guardia Nacional. Cosa que nadie entiende, ¿no es cierto? Pero la gente lo aplaude, entonces otros no lo aplauden, pero bueno, al final del día no saben qué hacer y terminan militarizando la seguridad pública. Y eso nos ha llevado a que al final del día lo que hemos demostrado es tener un gran complejo con la seguridad. Esa es la triste realidad. Y este ausentismo cómplice, como les dije anteriormente, devela que esta incapacidad de generar propuestas que no son electoralmente atractivas ni tampoco aplicables en la práctica, y valga la redundancia, nos hace cómplices, políticamente cómplices. En el lado derecho, y en la derecha más, esto tal vez es un poco caricaturizar, ¿no es cierto?, pero es llevar las visiones a los extremos para que no nos olvidemos más o menos de dónde venimos, porque yo sé que aquí hay presentadores que les han hablado antes que yo no estaba, porque ya los he escuchado 20 veces y no los quiero escuchar 21, pero en las otras ciudades, claro que decían, no, esto no hay que politizarlo, es un tema de derecha e izquierda. Bueno, yo soy de quienes creen en la política, y quienes creen que hay que hacer política y que las diferencias políticas son necesarias. Porque si la izquierda se queda callada y dice, bueno, no politicemos esto porque no es un problema de izquierda y derecha, lo único que hacemos es validar el modelo conservador de la mano dura que lo implantó la derecha. Entonces, al final del día, hay una complicidad doble. A menos que llegáramos a un punto donde podemos decir, bueno, ya superamos este debate político y podemos avanzar, que hay algunos países, algunas ciudades que sí lo han logrado. Pero en términos generales, hoy, el diseño de la política de seguridad está generalmente monopolizado por modelos que creen en algo que nosotros no deberíamos creer, ¿no
¿no es cierto? Y que además, cuando miramos la evidencia, muestra que no funciona. Entonces la derecha, bueno, han construido la realidad de manera bastante exitosa, sus discursos son electoralmente bastante atractivos. El miedo lo han usado de manera muy eficiente como pegamento de apoyo para perpetuar las políticas de control. En tercer lugar, la mano dura ha demostrado ser bastante adictiva, porque mientras tú ejecutas más mano dura, lo que necesitas es más mano dura para controlar. Eso se traduce en mayor inversión, y en un país como este, donde la inversión en seguridad es brutal. Además, ha permitido que esta, ¿no es cierto?, inversión en tecnología, que es una forma de lo que llamamos en Chile el cosismo, una forma de mostrar resultados, y que la gente aplaude porque siente que tú estás haciendo algo, muchas veces ha generado mayores niveles de violencia y ha perpetuado este círculo vicioso. Y obviamente han denostado de manera y con mucha razón los esfuerzos de la izquierda por esta adicción a las causas que tenemos, ¿no es cierto? Que queremos explicar que, señora, usted no va a poder estar segura hasta que yo le resuelva los problemas de desigualdad laboral, de educación y de salud, porque la sociedad es así y la delincuencia tiene sus causas. Entonces, en otras palabras, usted no va a poder vivir segura hasta que yo cambie el modelo socioeconómico y político del país, ¿no es cierto?, porque es tan desigual. Entonces se va a tener que esperar unos 1200 años más para que sigamos fracasando en este modelo político y económico. Entonces eso genera un desazón bastante grande, porque la persona lo que busca también son respuestas rápidas. Y lo último, y que creo que es una de las cosas más brutales que tenemos que ahondar, y que nosotros también hemos sido cómplices, en que la cárcel se ha transformado en un indicador de éxito. O sea, el proceso desde una investigación hasta una detención, ¿no es cierto?, una intervención, termina normalmente en que decimos, bueno, sí, pero lo encarcelamos, ¿no es cierto? Ahí está nuestro éxito. Y eso lleva a que nos encontremos con este problema en la calle, ¿no es cierto?, particularmente cuando somos candidatos, en que tenemos a, ¿no es cierto?, un padre con un hijo, ¿no es cierto?, una madre que le acaban de asesinar a un niño y dice, bueno, yo necesito una respuesta, más allá de la justicia. O cómo yo evito que esto vuelva a suceder, y la verdad que el sector normalmente empieza a explicar temas de desigualdad y no somos capaces de entregar una respuesta. Y ese es un panorama bastante dramático, que lo que hace es que genera un espacio para el nacimiento de otras propuestas como esta, que yo diría que es la matriz principal del éxito político-comunicacional de la lógica de la mano dura. Es que normalmente terminamos anunciando guerra, ¿no es cierto? Y la guerra, vamos a hacer una guerra contra el narcotráfico, vamos a hacer una guerra frontal contra la inmigración, vamos a hacer una guerra frontal contra la trata de personas, una guerra y un combate contra la delincuencia. Entonces nos paramos en pedestales, algunos presidentes lo anuncian como tal, aunan fuerza de la ciudadanía, a pesar de que muchas veces generan mayores niveles de violencia, pero da lo mismo, porque al final obtienen los votos igual, por este vacío que les he comentado. Entonces, de manera justa, nos deberíamos preguntar si incluso ciertos grados de inseguridad en la población son convenientes para ciertos sectores políticos y son convenientes para gobernar. Si me apuran a mí, yo les diría que sí. Y eso hace que esto se transforme en un círculo, que de mala forma yo debería haber hecho una línea desde aquí hasta acá para que se entendiera que esto es un círculo, pero en el fondo es seguir nutriendo el miedo como herramienta política de alta eficiencia. Y eso nos lleva, y esto es como, ¿no es cierto?, aprovechemos que estamos en Copa América, en algo que un gráfico que hemos diseñado y que está en la publicación que Ariel me dijo que se las iba a enviar, que es que al final del día la cancha de la seguridad ciudadana se transforma en una cancha que está primero que todo en desnivel. Bueno, esos serían los colombianos y los rojos los chilenos, ¿no es cierto? No, pero esos seríamos nosotros, ¿no es cierto?, quienes tenemos excusas, propuestas, que las razones de fondo, y estos son quienes proponen la mano dura y el control. Tenemos una cancha en desnivel, tenemos a la ciudadanía aplaudiendo el castigo, la cárcel, la mano dura, las detenciones ciudadanas, la justicia por nuestras propias manos, mano dura, ¿no es cierto? Pena de muerte incluso en algunos países, los indicadores han subido, es bastante brutal. Controles preventivos de identidad a menores de edad, como nos estamos volviendo locos en Chile, que cualquier niño en la calle. Toque de queda están ofreciendo en Chile hoy en día, que después de cierta hora los niños no pueden salir a la calle, están locos. Pero hay locos como yo que por lo menos no tratamos de hacerles darse cuenta que están medio locos, pero como estamos todos locos. Y eso hace que juguemos en una cancha propia para ellos, ¿no es cierto? Ellos ponen las reglas y al final del día la ciudadanía evalúa en base a estas reglas.
Porque la forma en que estamos midiendo la seguridad y la inseguridad se basa principalmente en una forma que se acomoda a este tipo de lógica. Entonces lo más probable es que muchos gobernantes que intentan revolucionar la forma de hacer seguridad pública o intentan cambiar la forma y la medición de éxito, se van a encontrar que la forma en que se miden los delitos hoy en día va a estar siempre en contra de ellos. Esto es lo más importante y lo vamos a tocar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? ¿No es cierto? Que tengamos una serie de expertos, académicos, que se vengan a parar aquí adelante, que son doctorados en Harvard y que nos dicen, mira, esto es lo que funciona, esto es lo que no, yo escribo un libro, les muestro datos, inteligencia, los homicidios ocurren aquí, no ocurren acá, y seguimos aislando a esa chusma inconsciente, ¿no es cierto? Que es la gente. Pero en paralelo al ejercicio académico de estos expertos, quienes hemos tenido la suerte de estar en posiciones donde tenemos que tomar decisiones y quienes hemos tenido la suerte de hacer los ejercicios que hacen ustedes, que es salir a buscar votos a la calle y ser parte de la sociedad y no solamente pararse en un pedestal, analizarla y escribir cosas y a recorrer el mundo, nos damos cuenta que muchas de las soluciones más efectivas están en esta chusma inconsciente. Y son soluciones que son rápidas, o sea, son más baratas, no costosas como nos quieren, ¿no es cierto?, meter hoy en día, ¿no es cierto? Estos drones que los tiran al aire y la verdad que no duran ni 20 minutos la batería y se caen, no sirven para nada, o inversión en cámaras de seguridad que no tienen ni siquiera resolución para hacer modos de prueba. Son lentas, muchas veces estas soluciones son mucho más rápidas, e ineficientes, y muchas veces las soluciones de conocimiento de calle son mucho más eficientes. No les quiero decir que tenemos que terminar con los expertos, porque claro, algunos de nosotros nos quedaríamos sin trabajo, ni tampoco dejar de escucharlos, ni tampoco hacer el ejercicio al revés, pero el rol político es de articular estas conversaciones, porque particularmente en seguridad pública las soluciones varían incluso de barrio en barrio. Y el ejemplo de aplicar modelos como la guerra contra las drogas que la inventó Estados Unidos y la exportó exitosamente a países como Colombia y México y gran parte de Centroamérica, ya sabemos el resultado, ¿no es cierto? Entonces ahí está también nuestra responsabilidad política en este debate respecto a el rol que tenemos que cumplir en la seguridad pública. Esto es, yo creo que la consideración central de una política o del nacimiento de una política de seguridad pública y tiene que ver con que entendamos que cuando hablamos de seguridad, en América Latina en particular, estamos hablando de desigualdad. ¿Y por qué hablamos de desigualdad? Porque nos tenemos que preguntar, ¿hay más delincuentes en los barrios menos pudientes de las ciudades que en los distritos financieros? La focalización policial o la sobregeneración de un Estado policial en los barrios menos pudientes son necesariamente un resultado de que ahí está el delito y el crimen? ¿O estamos simplemente persiguiendo a los eslabones más débiles, que son los eslabones más fáciles de perseguir, y estamos generando que, lo que ocurre en gran parte de los países de América Latina, sino en la totalidad, que la cárcel se transforme en una extensión de la pobreza, en algo tan natural? ¿Te traigo agua? ¿No? ¿O está... No, es que me preocupo. O le traigo un águila. Que a mí en los hoteles yo pido águila y me miran con unos ojos, me dicen, usted está loco. Y después le digo, entonces deme una costeñita y creen que estoy más loco. Y me tratan de meter unos Club Colombia y todas esas cosas sofisticadas que a ustedes les gustan. En segundo lugar, cuando hablamos de esta persecución, nos damos cuenta que al final a quienes perseguimos son a los eslabones desechables. Que dicho sea de paso, el mismo Estado es cómplice en producir. Niños que los metemos a centros de detención 3 o 4 veces siendo menores de edad y que después los encarcelamos 4 o 5 veces para meterlos en la cárcel, que lo que hace es acelerar sus procesos delictuales y que les deberíamos dar hasta un diploma, que están doctorándose en crimen, ¿no es cierto? Y le entregamos mano de obra casi infinita al crimen organizado. Entonces, a quienes perseguimos es a ellos. Y eso se ve de mejor manera en las políticas de droga. Cuando miramos las cifras de detención y encarcelamiento de mujeres en política de droga, las cifras son brutales. Por ejemplo, en toda América Latina, el número de mujeres tras las rejas por violar las leyes de droga ha subido en un 50%, en Colombia en un 300%. En un país como Chile, donde el problema de narcotráfico y las drogas es bastante menor y diferente,
tenemos que el 50% de la cárcel femenina se explica por violaciones a delitos de la ley de drogas. En regiones como Arica o Antofagasta, donde hay una gran población colombiana, esa tasa llega al 90%. A ellas son las que estamos persiguiendo. Mujeres que ganan 200, 300, 400 dólares. No ganan lo suficiente para comprarse, ¿no es cierto?, el auto de un jugador de fútbol, como caricaturizamos estos grandes narcos que supuestamente están por toda América Latina. No, el grueso son eslabones desechables. Y eso es una constatación, para que sigamos hablando de desigualdad, de hacer un ejercicio que yo los invito a que ustedes lo hagan acá en Colombia. Sumen los delitos de drogas, que es normalmente el más grueso de los delitos para generar ingresos, con todos los delitos que son principalmente contra la propiedad, robo, hurto en lugar habitado, etcétera, que son los delitos que generan ingresos, y nos damos cuenta que en países como Chile, el 83% de la cárcel femenina se explica por haber cometido delitos para generar ingresos, versus el 66% de los hombres. Claro, los hombres matan más, hay más violencia intrafamiliar, pero el grueso de los delitos de las mujeres, por las cuales son perseguidas y capturadas, son delitos para generar ingresos. Y creo que ahí hay una reflexión ética que tenemos que tener. No es que justifiquemos, pero muchas veces tenemos que dejar de ver a estas personas como victimarios y empezar a verlos como víctimas. En este ciclo, donde han sido victimizados toda su vida, cuando les negamos el derecho a la educación, cuando les negamos el acceso a la salud, cuando les damos, ¿no es cierto?, malas condiciones de vivienda, trabajo precario, son víctimas. Y ahí el Estado muchas veces no está presente. ¿Y cuándo se hace presente el Estado? Cuando hay que perseguirlos y castigarlos. Ahí es cuando el Estado llega. Y ese es el resultado. Y eso nos lleva a que podamos prácticamente decir que en una región tan desigual, dime cuánto tienes en recursos, en cosas, y te puedo decir, bueno, muchas veces el cuánto tienes es también poder político, ¿no es cierto? Es la élite. ¿Cuán seguro puedes estar? Porque esto ha llevado a que en América Latina nazca otro fenómeno que tampoco nosotros hemos sido capaces de enfrentar y que tiene que ver con la privatización de la seguridad. El mercado de la seguridad privada está creciendo de una manera brutal. Y en países la cantidad de guardias privados llega a ser 8 y 9 veces más que la cantidad de policías. Y eso significa que el impacto que tiene un policía en un barrio pudiente, comparado con el impacto que puede tener un policía en un barrio no pudiente, se define en base a la cantidad de seguridad privada que tiene el barrio pudiente y las tecnologías que incluso tiene en el hogar. Entonces, esta desigualdad, además, está siendo profundizada por un modelo de mercado donde la inseguridad se hace algo conveniente. Yo siempre me río y uso a Colombia como un buen ejemplo, ¿sí? Siempre les digo a mucha gente, si tú te fueras a Chile y te quedaras estancado en el aeropuerto, Chile, el país con menos niveles de delincuencia, menos homicidios, y cruzaras al hotel que está al frente y te encerraras en el hotel y prendieras la televisión por 24 horas, creerías que estás en los peores sectores de Guerrero en México. Mientras que en Colombia me llamaba mucho la atención cuando yo venía para acá, porque vengo harto, a Medellín, nunca había venido, voy a venir más. Y había un eslogan, que no sé si lo usan todavía, que era como, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Yo lo encontraba fascinante. Porque mientras en mi país hacían propaganda de la inseguridad, y era todo un despelote, iba a países donde, hasta el momento, cuando yo escuchaba ese eslogan, todavía habían otro tipo de problemas acá que afortunadamente ustedes ya no están teniendo, y el país hacía un esfuerzo por promover la seguridad. Y ese discurso de inseguridad era principalmente manejado por las empresas de seguridad en Chile. Que tú prendías la radio y decías, oh, me están violando, acaban de entrar a mi casa, pero quiero tener un sistema de alarma. Y aparecía una voz y decía, no, bueno, yo pongo un sistema de alarma. Bueno, eso. Ese es el marketing de la inseguridad, que lo tenemos metido hasta el cuello en gran parte de los países. Nosotros hicimos un ejercicio, que solamente se los quiero mostrar para que entiendan un poco de dónde venimos con este discurso de la desigualdad. Es que cruzamos toda la región metropolitana, que es como el Gran Santiago, donde vive la mitad de la población chilena, y se divide en comunas, que son como ciudades, municipios con alcalde, y cruzamos los niveles de reducción o aumento de delitos violentos durante el año 2018 y
los niveles de pobreza multidimensional y nos dimos cuenta de algo que, bueno, deberíamos haber sabido, pero hay veces que hay que cruzar estas cosas para que no digan que uno anda inventando lesera, en que evidentemente las comunas más ricas de Chile, de la región metropolitana, que también son las más ricas de Chile, es donde el modelo de seguridad implementado por el presidente Piñera estaba dando las mayores bajas en delitos violentos. Y el aumento de los delitos violentos estaba principalmente en las comunas donde había mayor pobreza multidimensional. Esto, si lo comparamos con el 2017, el 2016 no era el mismo, sino que esto es el resultado de una política en la que se tomó la decisión de transformar a las policías en una frontera de control social, donde barremos el delito, porque el delito general de la región metropolitana no baja ni sube, ni en el 2016, 2017 y 2018, se mantiene bastante estable, pero en el 2018 lo que empieza a pasar es que empieza a subir mucho en ciertas comunas y empieza a bajar mucho en ciertas comunas. Y, bueno, paradójicamente baja donde vive la élite económica y política. Entonces, ese modelo de arrinconar resultó ser bastante efectivo, y principalmente como respuesta a los electores. Esto generó bastante debate en Chile y es un tema mucho más profundo que este gráfico, pero creo que fue el punto de partida para que empezáramos a entender el impacto real, directo y de corto plazo que muchas veces tienen las políticas de seguridad. Y esto obviamente nos lleva a que no nos olvidemos nunca, y esto es algo que tenemos que repetir, es que diferentes problemas, diferentes causas y diferentes soluciones. Y eso creo que se lo han dicho mucho ustedes durante esta jornada y que tiene que ver con muchas veces esa obsesión que tenemos con los homicidios, ¿no es cierto? Y que los homicidios, el homicidio es el único problema, y lo que resulta para bajar los homicidios acá también debería resultar acá, o lo que resulta para bajar los homicidios también debería resultar para bajar los delitos contra la propiedad, etcétera, lo que es una mentira y ustedes lo saben. Y nosotros también aplicamos un modelo interesante en Chile que también nos ayudó a entender eso, y que no les voy a dar la lata con los números, pero estos son los barrios más complejos de la región metropolitana, y en todos los barrios que se iniciaron estrategias policiales para reducir los delitos relacionados con ley de drogas, empezó a suceder algo bastante preocupante, que a medida que bajaban los delitos relacionados con drogas, o sea, que se detenía más gente, que había más presencia y más investigación, empezaban a haber un efecto de sustitución. Y es que empezaban a subir los delitos violentos. Claro, tú puedes evaluar la violencia de una mujer que está parada en la esquina vendiendo drogas con la violencia que tiene entrar a una casa a la fuerza con un arma y apuntar a la gente que vive ahí en la cabeza para quitarle algo. Sí, a lo mejor para algunos es comparable, pero lo que llama la atención es que, y por eso les dije en la diapositiva anterior, es que muchas veces tenemos que tener esa capacidad de entender que las soluciones de mano dura que están funcionando, que están dando resultados aparentes sobre alguna problemática en particular, normalmente tienen consecuencias no pensadas o negativas que muchas veces son peores. Y por eso les mostré el diseño de la política mano dura, porque la evidencia nos muestra que gran parte de las políticas mano dura terminan aumentando los niveles de violencia. Eso nos lleva a hacernos la pregunta de, bueno, en este modelo de éxito político, ¿a quiénes estamos encarcelando? Y la verdad que la respuesta es bastante simple, porque estamos encarcelando a los que menos tienen. Eso tampoco es un misterio. La cárcel está reservada como una extensión de la falta de recursos. Hay muchas teorías que pueden explicar el porqué, pero al final del día quienes están presos no son normalmente los delincuentes de cuello y corbata, ni los delincuentes que más tienen, ¿no es cierto?, que son delincuentes igual. Y eso nos debe hacer que nos preguntemos, y que esta también es una pregunta política, ¿a quiénes o a qué estamos dando protección? ¿No es cierto? Y la respuesta es bastante simple, que la protección desproporcionada la reciben quienes más tienen y muchas veces las cosas por sobre las personas. No sé si les parece un poco escandaloso muchas veces que prendemos la televisión y hay una noticia sobre el robo de un auto y le dan un minuto y medio en aire a la televisión, que es harto. Y uno se pregunta, bueno, ¿y a la mujer que se la acaban de violar o a las cientos de mujeres que se la acaban de violar el mismo día en la misma ciudad no es noticia? Bueno, porque hay una obsesión con el delito contra la propiedad y contra las cosas. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo les dije, que políticamente hay que hacer un esfuerzo permanente por cambiar la forma en que medimos el éxito de la seguridad. Porque mientras nos obsesionemos con las cosas y los delitos que muchas veces son de pobres a ricos, perdón lo politizado de mi debate, después me pueden al final escupir por izquierdoso o como ustedes quieran, pero al final lo que genera es eso. Y eso ha generado un modelo en América Latina que creo que ustedes quienes o aspiran a ser gestores de ciudades tienen que recordarlo permanentemente, y que he estado conversando acá mucho con
expertos colombianos en el caso particular del fútbol, es que este modelo, ¿no es cierto?, de la desigualdad también se manifiesta en la producción. Y eso hace que muchos de nuestros policías, en vez de tenerlos en las calles donde generan mayor retorno social, los tenemos cuidando los centros comerciales, los tenemos cuidando los estadios de fútbol, los tenemos cuidando, ¿no es cierto?, eventos masivos como conciertos, carreras de auto, siendo que quienes organizan estos eventos ganan bastante. Y esa es una pelea bien dura que dimos en Chile y que afortunadamente la ganamos, que no era decir, no, les vamos a sacar las policías, porque igual hay un debate bastante complejo entre el espacio público, el espacio público privado, el espacio privado con fines públicos. Pero en América Latina hay una desproporción brutal. Y muchas veces terminamos sacando policías de donde deberían estar, ¿no es cierto?, zonas más conflictivas, con presencia resolutiva de conflictos no militarizada, y lo empezamos a desplazar hacia esta, y generamos una migración hacia estos sectores, lo que genera es un subsidio a la actividad productiva. Debate bien incómodo, la verdad, pero que creo que vale la pena reflexionar. La idea mía es empujarlos para que pensemos todos juntos estas cosas. Muchas son bastante, a lo mejor, extremas para las posiciones de cada uno, pero creo que vale la pena que un personaje como yo, que no lo conocen y que viene de otra parte, los ayude a que pensemos juntos este tipo de cosas. Esto es lo que me pidieron que hiciera en esta presentación y voy a pasar rápidamente, pero les voy a mandar esta diapositiva. Es que querían que les contara un poco de lo bueno, lo malo y lo feo de Chile. Ahora, Chile no es un parámetro mucho para América Latina, pero creo que sí hay cosas exitosas que se pueden mirar. Nosotros les copiamos el Transmilenio y le pusimos Transantiago y fue un desastre. Entonces, claro, no hay que copiar tantas cosas. Este es el principal problema de Chile hoy en día, y se los dije al principio. El 76,8, o sea, 77, incluso podríamos aventurar que 8 de cada 10 personas, ¿no es cierto?, perciben que la delincuencia aumenta en Chile. Y es una cifra que ha llegado al 86% y va desde el 70% del año 2012. Pero si tú miras los indicadores, nos vemos que las cifras delictuales van bajando. Segundo problema, el 38%, casi 4 de cada 10 personas, cree que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses. Esto es temor, ¿no es cierto? A pesar de que eso tampoco es una cifra que sea una cifra real. Esto es una percepción. Y miramos que, por ejemplo, la victimización de hogares, que no significa los hogares victimizados, sino que cualquier miembro del hogar ha sido victimizado, llega a un 25% y sigue bajo el parámetro del 30%, ¿no es cierto? Lo más ha llegado a 28%. Ese es nuestro problema. Gente atemorizada, subyugada por el temor, que cree permanentemente que va a ser víctima de un delito y que hace que la seguridad sea la primera preocupación y viven aterrados en la calle, ¿no es cierto? Desconfianza, reja, llega el inmigrante con la piel un poco más oscura y automáticamente desconfían, que es un fenómeno que se ha dado mucho en Chile, porque la gente anda aterrorizada, desconfía de lo distinto, le tiene miedo a lo que no entiende, y como nosotros no entendemos mucho, vivimos aterrorizados. Segundo elemento que quiero compartir, algo exitoso y que creo que algunas comunas acá, algunas ciudades lo hacen, son los consejos comunales de seguridad pública, y creo que la articulación de actores de la manera más transversal es uno de los modelos más exitosos para trabajar en seguridad pública. Y este modelo lo transformamos en ley y obligaba a que estos consejos los citaba el alcalde, que acá también ocurre, ¿no es cierto?, participara gente del Ministerio Público, Fiscalía de manera obligatoria, todos los policías, representantes de las diferentes policías del más alto rango, las organizaciones sociales de forma obligatoria, eso fue muy clave y elemental, el intendente, que en este caso es como el gobernador regional, y por supuesto los representantes de otras instituciones, y tenían que hacer un plan de seguridad pública que tenía un carácter que tenía que ser aplicado posteriormente. Lamentablemente el presidente Piñera terminó con eso, bueno, por eso yo no voté con él, pero es un modelo que funcionó bastante, por lo menos cuando lo aplicamos. Tercer lugar, política de drogas. No les voy a venir a dar clase yo de un tema que ustedes han vivido y convivido mucho más, pero solo decirle que hay un dato que a mí me parece relevante, es que entre el año 2012 y el año 2019 las detenciones por ley de drogas bajaron de 80.000 a 40.000. Y créanme que esa cifra en un país de menos de 17 millones de chilenos es brutal. ¿Y por qué estas son buenas noticias? Porque hay unos que no las celebran. Es porque se mejoró la investigación, se mejoró
el mandato político de que teníamos que dejar de detener a los eslabones débiles, a quienes fumaban marihuana en los parques, ¿no es cierto?, y enfocarnos sobre el gran tráfico. ¿Ya? O sea, pasar de esta lógica de que el usuario perverso, ¿no es cierto?, a que podamos decir orgullosamente que quienes usamos drogas no somos delincuentes. El stop, otro ejemplo, que tiene cosas buenas y cosas malas, que me pidieron también que lo compartiera con ustedes, porque nosotros hoy en día tenemos una plataforma donde nos podemos meter en línea y podemos ver en nuestra zona donde vivimos, en pocas cuadras, cómo van los delitos evolucionando en los últimos 7 días, en los últimos 28 días y en el último año. Y una herramienta bien potente porque cualquier ciudadano puede saber cómo están las cosas y muchas veces estas cifras están manejadas por la denuncia, entonces tú podís incentivar que la gente denuncie más o que, ¿no es cierto?, hay policías que incentivan que se denuncie menos, pero creo que es una herramienta que ha democratizado el conocimiento respecto a nuestra situación de seguridad. El problema es que está generando los mismos problemas que generó en Nueva York, que es de donde lo copiamos. Acuérdense que Chile es uno de los mejores alumnos del neoliberalismo rampante de la Escuela de Chicago, y se los copiamos y está pasando también lo mismo, que hay mayor corrupción, hay policías que están tratando de cambiar las denuncias porque están compitiendo entre ellos y esta sensación de competencia hace que donde están los mejores policías se empieza a desplazar el delito hacia donde están los mejores policías, o sea, los menos buenos policías y con menos recursos. Entonces creo que es una alerta que hay que tener cada vez que aparecen estos modelos de transparencia y seguimiento que pueden generar competencias que no son positivas. Plan cuadrante es como el Transmilenio y el Transantiago, pero al revés. Esto lo exportamos de Chile a Colombia y a otros países, y hasta el día de hoy hay personajes que recorren la región, ¿no es cierto?, promoviendo el plan cuadrante, y la verdad que el plan cuadrante resultó ya ser obsoleto. No diría que es un fracaso, sí que fracasó, pero demostró que es un modelo totalmente estático que hoy día muchos países latinoamericanos lo están copiando como el gran modelo chileno, y la verdad que nosotros ya ni siquiera está funcionando. Lo que sí está funcionando es la centralización de la denuncia, la transversalidad. Acá en Colombia ustedes bien saben que los niveles de inseguridad y victimización del transporte público son bastante grandes en algunas ciudades. Eso es un delito que se mueve, ¿no es cierto?, que no es estático, y en vez de llamar a un policía por teléfono, que después el policía lo que va a hacer es igual llamar a la central para despachar a alguien, es mejor llamar directamente a la central. Pero ese es el plan cuadrante que lo hemos vendido y es como buena práctica en todas partes. Es como Medellín, ¿no es cierto?, que gana premios siempre, pero la diferencia es que esto no sirve. Este es otro elemento que yo creo que es importante que yo se los traspase a ustedes y que creo que es algo que es necesario para entender por qué la gente muchas veces siente miedo. La gente no solamente siente miedo porque prende la tele y ve que, ¿no es cierto?, hay una guerra en las calles, sino que por otras razones. Y muchas veces subestimamos esas razones. Y una de las cosas que empezamos a hacer en Chile, que creo que es positiva, es que empezamos a darle un carácter de importancia a lo que se llaman incivilidades. ¿Y por qué? Porque había gente que nos decía que se sentía más insegura cuando caminaba frente a un sitio eriazo o un basural, a incluso a ser víctima de un hurto pequeño. O que se sentían inseguras porque habían perros vagos en la calle. Se van a reír ustedes, estos chilenos, muertos de susto por tontera. Bueno, pero a la gente le da miedo. Y había que entender no solamente el por qué, sino cómo podíamos aumentar los delitos, o sea, los niveles de seguridad. Y lo empezamos a medir, y ya se empiezan a medir de manera nacional hace mucho tiempo, y vemos que, por ejemplo, el 39%, el 35% del último año declara que suceden situaciones de perros vagos en sus barrios, ¿no es cierto?, consumo de alcohol, que en algunas partes además que somos tremendamente aburridos, porque el consumo de alcohol en algunos países está totalmente naturalizado, pero a la gente le da miedo, entonces podemos estar en desacuerdo, pero hay que entender eso porque en el fondo es la forma de construir porque hay miedo. Y creo que muchas veces subestimamos porque decimos, no, eso no es importante, estamos todos normalizados y actualizados, pero al final del día son causas y creo que medirlas hace bastante bien. Cooperación público-privada, creo que aquí, por lo que he escuchado en ciudades como esta, hay ya un tejido que permite mayor cooperación público-privada. En Chile estuvimos bastante al debe, pero no fue hasta que sentamos los actores privados y les dijimos, mira, el gobierno por sí solo no va a resolver el problema de la delincuencia.
cuando nosotros llegamos al pic de robo de cajeros automáticos, que nos explotaban los cajeros automáticos, mi jefe, que era el ministro de Interior, salió en una conferencia de prensa y dijo, a contar de mañana, cajero automático que sea reventado, multa para los dueños del cajero automático, y eran multas bastante grandes, y sorpresivamente ahí sí que la mano dura funcionó, porque empezaron a invertir en mayores tecnologías para cajero automático y llegamos a bajar incluso el robo de cajero automático en semestres completos a 0. Y eso ocurrió también con el robo de transporte de valores, etcétera. Pero después del golpe se iniciaron las mesas público-privadas y el diálogo y dieron hartos resultados, y creo que son modelos que pueden después mirar con mayor detención y que particularmente se aplicaron en el fútbol profesional y que han generado algunos éxitos. La comisaría virtual también, hoy día se puede hacer muchas denuncias por internet. ¿Y eso qué permite? En que descongestionemos administrativamente a los policías y que los policías estén presentes donde generan, ¿no es cierto?, mayor retorno social. No mayor retorno político ni económico, sino que estén muchas veces en la calle y les quitamos burocracia de por medio. Esto no lo voy a explicar, pero en el fondo es el mal resultado de las rondas masivas que estamos implementando. Tenemos un problema de control de armas, hemos hecho campañas bastante exitosas, pero si quieren después pueden mirar esta presentación o les puedo mandar material que les puede servir, porque creo que ya me estoy como pasando la hora y creo que es importante que pasemos a... dicho sea paso, esta campaña es bien brutal. A mí nunca me habían insultado tanto en mi vida, pero uno se da cuenta que existen lobbies de armas bastante grandes y la premisa de esta campaña es que nada justifica que un civil tenga un arma. Nada. ¿Ah? Y queremos terminar de manera absoluta con la tenencia de armas en manos de civiles y fue bastante brutal. Siempre me queda más de lo que yo creo. Ya, no importa. Pero mírenla porque los invito, se sumó expresidentes de la República, esos son como políticos de diferentes sectores políticos, lo que es bastante raro, pero fue una campaña bastante exitosa. Ya, pasemos a lo final, ¿qué hacemos? Para no darles la lata y que puedan irse luego a la casa para que se tomen un águila antes de prepararse para el dolor que van a sentir. ¿Qué hacemos? Y esto es parte del documento que se los vamos a enviar, que se llama Cómplices de la mano dura, pero cómo hacer propuestas en seguridad pública, que es un documento bastante interesante que analiza un poco lo que tenemos que hacer en América Latina desde una perspectiva política. No se olviden que yo estoy hablando más como un actor político que un actor técnico. Primero que todo, creemos que una política progresista de seguridad ciudadana tiene que, por lo menos, mantener 4 elementos mínimos. Uno es que cuando hablamos de seguridad, y creo que aquí lo han escuchado ya en manos o en voz de gran parte de quienes han expuesto, es que estamos hablando de un derecho. No podemos seguir hablando de un servicio público, sino que de un bien público. Y es un derecho que muchas veces garantiza que se puedan respetar otros derechos. Segundo lugar, la seguridad como un garante de bienestar y convivencia, y creo que Colombia en particular ha hecho bastante en esto. No sé si más allá del discurso en la realidad, pero por lo menos está bastante, es parte de lo que ustedes dialogan respecto a la seguridad, y hay iniciativas que incluyen bienestar y convivencia, en otros países no. Lo tercero, y que creo que es tremendamente relevante, particular agendas exitosas y que tenemos que tener menos miedo a decirlo, es que la seguridad tiene que ser vista como la corresponsabilidad. Les dije que un municipio no va a resolver el problema por sí solo, un gobierno no va a resolver el problema por sí solo, el sector privado no lo va a resolver, los ciudadanos con armas menos, ni nadie lo va a resolver por sí solo, y este ha demostrado ser el único camino que muestra resultados de articulación, a menos que estemos en una dictadura. Y por supuesto lo que les dije, que está ligado con eso, con lo del derecho, tiene que ver que estamos hablando de un bien público. Y lo cuarto, y creo que ahí ustedes conocen bastante, más que nada de éxito y fracaso, es todas estas políticas de desarrollo alternativo que se han inventado, han sido sustitución de cultivo y en otras partes alternativas de trabajo, pensando en que voy a cambiar un trabajo ilegal que te hace ganar 10 veces más que el legal, y la gente va a decir, ya, cambiémonos al legal, porque queremos ser legales. Eso no funciona. Y eso nos lleva a profundizar cada uno de ellos. No los voy a dar la lata con esto, pero creo que hay 2 elementos que me gustaría destacar. Uno, y esto tal vez el concepto político que de mejor manera explica esta evolución necesaria, es que tenemos que revalorar la seguridad como otra cara del derecho a la libertad. Y por eso partí hablándoles de libertad. La libertad de las personas ante las amenazas, más que como una canonización absoluta del derecho a la propiedad privada. Y lo segundo que les quiero destacar es que eso nos obliga a terminar con esta identificación de la seguridad
y el éxito de esta con los delitos a pobres y ricos que siguen transformando a la cárcel en una extensión de la pobreza y por sobre todo en un indicador de éxito. Estuve en Cartagena, donde algunos candidatos me decían, sí, pero yo estoy luchando porque necesitamos construir más cárceles, porque las cárceles están hacinadas. Entonces yo decía, sí, es que es verdad, si hay vulneración de los derechos humanos, a uno le gustaría que el espacio donde la gente privada de libertad se encuentra, ¿no es cierto?, pueda rehabilitarse y reinsertarse, entre comillas, ¿no es cierto?, conceptos bastante... Pero al final nuestra meta no puede ser construir más cárceles para que quienes encarcelamos estén en mejores condiciones. Tiene que ser cómo reducimos la cantidad de personas que metemos tras las rejas. Porque gran parte de las personas que están metidas ahí han cometido delitos incluso en algunos países de droga y pagan con más años que un homicidio. Esto lo voy a pasar, pero ya creo que he profundizado bastante respecto a la corresponsabilidad y cómo la seguridad es un bien público. El tema de la convivencia, el desarrollo alternativo, que se los toqué, pero creo que no vale la pena profundizar para que pasemos a la penúltima diapositiva, estoy a punto de terminar, y que tiene que ver con lo que nosotros proponemos que deben ser los pilares estructurales, entre paréntesis, mínimos, de una política de seguridad progresista, pensando nuevamente también en un discurso político. Y lo primero, y como bien saben ustedes, que no hay nada más eficiente que la prevención. Costo-beneficio, en resultado, y es lo que menos hacemos. Y ese discurso, lamentablemente, no da mucho rédito político de corto plazo, sino que las políticas preventivas muchas veces se miden en el mediano y en el largo plazo. Pero algo que no podemos olvidar, porque en muchos países simplemente lo hemos olvidado. Segundo lugar, y yo creo que políticamente es de las cosas que más nos cuesta, es el debate sobre el control y la reacción. En cómo tenemos que hacer uso del, valga la redundancia, uso legítimo de la fuerza cuando es necesario. En cómo tenemos que usar la fuerza cuando hay que usarla. Porque el buenismo de la mano blanda es tan problemático como el populismo de la mano dura. Y muchas veces algunos gobernantes, algunas personas se quedan pegados en ese discurso bueno, que explican causa, educación, desigualdad, y cuando llega el momento de ejercer ese derecho para demostrar que el Estado sí tiene que estar presente cuando tiene que estar presente, ¿no es cierto?, nos da miedo. Y los últimos dos pilares tienen que ver con rehabilitación y reinserción. En América Latina en general la rehabilitación, particularmente en temas de droga, es bastante reactiva. Los presupuestos principales están enfocados en tratamiento más que en educación y prevención. Siempre llegamos tarde, es un negocio, en muchos países esto se está privatizando y lo mismo ocurre en reinserción o inserción, donde vemos que hay muchos países que tienen modelos de privatización como el chileno, donde la cárcel es concesionada. Entonces, además, hay quienes se benefician con las construcciones de cárceles y al final del día ese círculo vicioso hace que la cárcel termine siendo un lugar donde se acelera los procesos de conocimiento delictivo. Y con esto termino. Rápidamente, solo los voy a leer y así concluimos el documento y ustedes después lo pueden profundizar si es que leen el documento cuando pierdan y estén de vacaciones, todos encalillados, deprimidos, y digan, ¿por qué no pensé esto antes? Ahí se pueden imprimir el documento en doble hoja para que no gasten tanta plata en tinta y lo lean. Primero, el desafío de la seguridad no es solo técnico, sino que por sobre todo político. Siempre nos dicen, bueno, es que en América Latina hay muy poca gente que sabe de seguridad. Sí, es verdad. Hay muy pocos técnicos en seguridad. Sí, es verdad. Pero lo que menos hay son actores políticos que tengan la capacidad de instalar debates políticos responsables respecto a la seguridad pública, o es más, políticos que escuchen a sus asesores cuando se trata de seguridad pública. Segundo, el Estado obviamente tiene la responsabilidad última de proteger, pero eso no puede seguir siendo usado como una excusa para no articular a los otros actores. El Estado no puede solo. Es responsable, pero no puede solo. Tercero, necesitamos obviamente mayor transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el diseño, en la ejecución y en el control relacionado a la seguridad, evitando efectos perversos como los que les mostré del programa STOP, que muchas veces genera competencia entre los policías con más recursos y los menos recursos. 4, y ya se los recalqué 2 diapositivas atrás, el uso de la fuerza tiene que ser sin miedo, pero por supuesto tiene que ser proporcional e inteligente. 5, la gran interrogante que sigue teniendo la ciudadanía tiene que ver con la impunidad, con la falta o el no acceso a la justicia y con la desproporcionalidad del castigo. Eso también explica mucho
la composición de la cárcel. 6, los recursos policiales, este también es un discurso político, tienen y deben estar donde generan mayor retorno social. 7, tenemos que avanzar en una nueva forma de medir la seguridad. No tengo la respuesta, todavía no hay diseños que se pueden aplicar en todas partes, pero que nos obliguen a poner a la persona al centro y muchas veces a la persona sobre las cosas. 8, regla que no se puede olvidar, siempre tenemos que tener la capacidad de pensar, diseñar y ejecutar enfoques y perspectivas de género e infancia que las hemos dejado atrás por mucho tiempo con, ¿no es cierto?, consecuencias bastante nefastas. Número 9, no, aunque sea un discurso políticamente poco atractivo, no podemos olvidar que muchas veces los vulnerables o los que vemos que son, ¿no es cierto?, victimarios son también víctimas, y ahí nos da miedo entrar en esos debates, pero cuando han sido victimizados durante toda su vida y el Estado nunca ha estado presente y solo llega para castigarlo y encarcelarlo, creo que es recordatorio suficiente de que algo estamos haciendo mal. Número 10, el sistema de seguridad civil ciudadana, o sea, el sistema de seguridad ciudadana siempre tiene que estar conducido por civiles y no puede ser militarizado, excepto en situaciones excepcionales. Yo creo que en países como Colombia se han vivido situaciones excepcionales. El problema es que después retroceder a tener policías que resuelvan conflictos, policías comunitarias y policías que se preocupen de los delitos que ustedes están viviendo ahora, por ejemplo, que no eran los mismos que vivían años atrás, se hace tremendamente difícil. Y ahí hay una lucha política que dar y que, de cierta manera, en México creo que la estamos perdiendo. Porque las policías que no tienen los recursos militares hoy en día, que no tienen el armamento que las policías militares, están mirando a los policías militares y dicen, yo también quiero eso, porque a ellos los aplauden y ellos resuelven conflictos. Entonces, en ciudades como Ciudad de México está existiendo una contracción de las policías comunitarias y creo que es un fenómeno que tenemos que ponerle mucho ojo a pesar de que sea electoral y políticamente atractivo. 11, y también una tarea bastante linda, es que tenemos que tener una mayor capacidad de definir y nombrar con claridad el enemigo, ¿no es cierto? El enemigo no son los comerciantes ambulantes, sino que el enemigo muchas veces debe ser quienes manejan estas redes que están cruzadas con otras actividades criminales, pero como es más fácil detener al eslabón débil, ¿no es cierto?, lo transformamos en enemigo y perseguimos a esta persona y no tenemos capacidad de apuntar con el dedo a los verdaderos enemigos, que son los más difíciles de investigar, perseguir y detener. Y lo último, y y con esto cierro, la verdad que los sectores de izquierda y centroizquierda lo hacen bastante mal cuando comunican seguridad. Les encanta a los alcaldes, ¿no es cierto?, a las autoridades pararse con un piso lleno de ladrillos de pasta base y cocaína y con unas policías encapuchadas atrás con unos rifles, creen que están generando una sensación de seguridad y la verdad que cuando tú analizas el impacto de esas noticias, lo que generan es mayor inseguridad y además abres a que otros actores empiecen a reaccionar y decir, claro, efectivamente acá estamos perdiendo la batalla, estamos perdiendo la guerra, entonces muchas veces somos nosotros mismos los que comunicamos inseguridad en vez de comunicar seguridad. La verdad es que les deseo lo mejor para más tarde. El fútbol la verdad que no me importa mucho, pero me encanta pelear con la gente, pero espero ir a un bar a tomarme una águila con mis amigos acá y que gane, como dirían los que no saben hablar como nosotros, que gane el más mejor. Así que muchas gracias. Compañero, vamos a hacer preguntas para ti. Listo, vamos a hacer una ronda de preguntas acá para Eduardo y después proseguiremos a hacer una ronda muy corta, pero la haremos con los 4 expertos. Vamos. Quien no haya hecho preguntas, ahí va uno. Listo, quien ya haya hecho preguntas, que tenga otra. Bueno, comencemos. Gracias, muy buenas tardes. Soy Byron Berrío de Río Negro, Antioquia, precandidato al Consejo. Ya a través del día se ha tocado el tema y tú lo tocaste directamente, Eduardo, el tema de las cárceles, ¿cierto? Que se vuelven las universidades de los delincuentes y que no podemos seguir pensando en la política de seguir creciendo las cárceles, sino hacer otra cosa con eso. ¿Cuál sería una de las posibles soluciones más allá de realmente convertir las cárceles en lugares de resocialización y que dejen de ser unas universidades del crimen? Ahí va mi pregunta. Gracias. A ver,
esa idea romántica que siempre nos muestran que en países europeos están cerrando las cárceles y las están transformando en biblioteca, la verdad que no va a pasar acá nunca. Yo creo que más allá de terminar con la cárcel o de radicalizar un poco la propuesta, lo que tenemos que evaluar con responsabilidad es qué justifica que ciertos delitos terminen en la cárcel. Y yo creo que eso se hace de manera responsable y hay bastante académicos serios que ha propuesto cosas, lo que pasa es que nadie los escucha. Y hay muchos delitos que no deberían, nada justifica que terminen en la cárcel. Y yo creo que ese es el desafío central y que tiene que ver con un concepto que es la proporcionalidad. Creo que hay muchas penas que se pueden cumplir en libertad, hay muchas penas que se pueden cumplir pagando de vuelta de otra forma, no necesariamente decir, no más cárcel o sigamos con el modelo. Y creo que ahí está el desafío de cada país, ¿no es cierto?, de ver por qué le damos tanta relevancia a ciertos delitos versus a otros delitos y entender que muchas veces el costo que paga la sociedad encarcelando a esa persona lo duplica pagando cuando esa persona sale en libertad. Porque muchas veces se transforma en un delincuente mucho más irreversible, mucho más peligroso. O es más, y esto me han retado un poco de machista cuando salgo con esta tesis, pero da lo mismo a esta altura de la vida, muchas veces no somos capaces de analizar el impacto que tiene, por ejemplo, y de manera responsable, porque sí se hace de manera panfletera, encarcelar a una mujer, ¿no es cierto? O en algunos casos encarcelar a un hombre, no quiero centrarme solamente en encarcelar a una mujer, pero lo que hacemos poco es decir, bueno, ¿cuál es el impacto de encarcelar a esta persona? ¿No es cierto? Sobre su familia, aunque sean dos hombres los padres, en una familia padre-padre o abuelo-nieto, ¿no es cierto? La composición es bastante diversa, pero no hacemos ese ejercicio, es decir, ¿cuál es el costo que va a tener su comunidad, su familia, su entorno y la sociedad porque esta persona la metemos presa? Entonces, claro, a lo mejor tiene que pagar, pero al final del día el costo-beneficio es mucho más complejo. Y son discusiones nuevamente que nos generan retorno inmediato, porque la verdad que son bastante poco populares, porque si tú te paras acá adelante y dices, no, yo prometo construir 3 cárceles más alrededor de Medellín porque quiero meter a todos estos traficantes y delincuentes, entonces lo más probable es que aparezcan unos hueones que te van a aplaudir y a ti te van a encantar, ¿no es cierto? Y van a votar por ti. Entonces estos son los típicos debates que tienen un costo político mucho mayor. Y que son las cosas que ustedes tienen que hacer no ahora en campaña, sino que idealmente cuando lleguen al poder. Porque uno entiende que a veces uno cuando es candidato no toca ciertos temas y tampoco nos tenemos que ver la suerte aquí entre gitanos. Pero el problema es que cuando llegan al poder se olvidan. Ese es el problema. Y hay asesores como nuestro profesor allá que también asesora a todo el mundo y que ha hecho las cosas bien cuando ha tenido pega, pero que a veces nos frustramos porque tratamos de convencer a estas personas cuando llegan al poder y la verdad que no nos toman en cuenta. Algunas veces sí, pero yo creo que ese es el debate de fondo, es la proporcionalidad. Buenas tardes, mi nombre es Elkin Márquez, aspirante al Consejo Municipal del municipio de La Ceja, Antioquia. La pregunta es si en tu experiencia de recorrer tantos países has visto como el paso que falta para romper ese paradigma de que la colectividad siempre esté mirando como más favorable la seguridad de la mano dura. Si hay algún tipo de modelo que más o menos se haya acercado a esa ruptura de paradigma, porque en todo esto que expones, pues me parece curioso que las clases menos favorecidas son las que más apoyan la mano dura en la seguridad, pero las clases menos favorecidas es donde se genera el mayor índice de delincuencia. Entonces, nosotros, ¿por qué? ¿Por qué somos tan tendientes a ese tipo de seguridad? A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo en una cosa. No creo que sean los sectores menos pudientes donde se genera más delincuencia, porque yo te aseguro, y yo siempre lo digo en mi país, que me encantaría desplegar estos mismos operativos policiales en el barrio financiero y la gente que está ahí por cheques protestados, por no pagar pensiones alimenticias, te aseguro que pueden ser mucho mayores de los microtraficantes que vamos a ir a buscar a una población. Solo porque creo que eso es algo errado y es porque medimos el éxito de una forma tan perversa. Y esa gente, como tiene abogado, al final del día no les va a pasar nada más, pero bueno. Pero yo creo que el problema no es un problema de que la gente sea animal y le guste la mano dura, sino que el problema transversal que hemos visto en América Latina es que no hay alternativa. Y cuando a la mujer le acaban de asesinar al cabro chico, al hijo, y lo tiene en sus brazos, lo que busca es una alternativa.
o lo que busca es evitar que a su otro hijo también lo maten o que sea víctima, ¿no es cierto?, de un cartel de droga y se transforme en un soldado del crimen organizado. Y cuando busca esa respuesta, los únicos que le están dando respuesta, al menos de manera política, son quienes le están prometiendo acciones inmediatas ahora. Y muchas veces son castigo, mano dura, cárcel, erradiquemos, guerra contra las drogas, guerra contra el narco, guerra contra el delincuente. Entonces no significa mucho que la persona opte por eso en un abanico de posibilidades. El problema es que nadie le está ofreciendo nada más, porque particularmente los actores de izquierda o se suman a ese discurso de mano dura o empiezan a justificar la desigualdad, la educación, la salud, y la señora lo mira y dice, bueno, está bien, no me sirve para nada, ¿no es cierto? Usted no sabría qué hacer y lo peor de todo, no sabría gobernar. Entonces yo creo que el desafío central y algo que no lo tenemos resuelto políticamente, pero es que tenemos que tener la capacidad de diseñar una imagen de una sociedad segura que no implique el castigo y la mano dura como la única respuesta, ni la cárcel como un indicador de éxito. Políticamente, si no lo hacemos eso, vamos a seguir perdiendo, como perdimos en Brasil, como incluso están sospechando que podemos perder en Uruguay. En Uruguay, un país donde no pensaban que, ¿no es cierto?, los movimientos de más derecha iban a meterse y que, dicho sea de paso, de los candidatos que puntean la encuesta hoy en día en Chile, son quienes fueron los primeros en ir a abrazar a Bolsonaro y que están promoviendo, ¿no es cierto?, que toda la ciudadanía se arme, los financian movimientos evangélicos de Estados Unidos. Esas son las personas que están punteando las encuestas en Chile. ¿Ah? La seguridad no es la única demanda ni lo que explica este fenómeno político, pero sí, en gran parte, en muchos bolsillos de la población que, como tú bien dices, además de que estos sectores vulnerables son donde existe mayor presencia policial, es también donde existe mayor castigo, pero también donde se paga desproporcionadamente más. Termino. Hola, mi nombre es Iván Mauricio Pérez, yo soy candidato a la gobernación de Antioquia, pero estoy siguiendo el hilo conductor y es una pregunta parecida, pero simplemente porque cuando hablas del discurso de la mano dura y el miedo, y yo creo que no solamente está pasando en Latinoamérica, sino también en Europa y en Estados Unidos lo vemos, y la vuelta de la mano dura, de la derecha, el ofrecimiento de esto, y es eso, o sea, es como un discurso que han sabido armar muy bien y que ha sido fácil de explicar, pasar de la mano dura al miedo. Nosotros no hemos sido efectivos en el otro discurso. John Gray, que de pronto lo conoces, que es un autor inglés, un filósofo inglés, dice precisamente lo que tú estabas diciendo, y creo que la reflexión basa a eso, y simplemente quería que si tenían más ideas o podías profundizar un poco más. Hay que salir a defender las ideas progresistas y liberales, hay que poner a soñar a las personas en otro tipo de sociedad y con otro tipo de medidas, pero la dificultad ha sido como encontrar esa forma de comunicación, como encontrar la manera de vender esto, ¿cierto? Yo creo que el primer ejercicio es participar en política, los que estamos acá, y es ofrecer eso, por lo menos discutir eso, como tú estás diciendo, de pronto no durante la campaña, aunque yo diría que sí, porque creo que la política debe construir cultura, pero una vez que estemos en el poder, pues poner eso y discutirlo, y eso ha sido el mundo liberal, nos hemos como un poco, exacto, contraído, y de pronto es como dentro de la comodidad del académico, de que tenemos razón y de verdad no estamos dando respuestas a lo que tú dices, a la señora que le mataron al hijo y no estamos ofreciendo esa respuesta, ¿cierto? Y nos contraemos un poco. Concuerdo plenamente, son tres cosas muy rápidas. Primero, yo creo que nos iría mejor, por lo menos por ahora, tratando de hacer el ejercicio de ver cómo sería esa sociedad segura, ¿no es cierto? Esa imagen. Porque en lo segundo, todavía yo creo que en muchos países estamos bastante mal, que es de salir a decir qué es lo que haríamos, porque la verdad que no tenemos idea. ¿Ah? Es así de brutal. En general, hay cosas puntuales, que sí hay evidencia. O sea, tú en la calle no podías hablarle de números ni de evidencia a la persona, no porque la estáis mirando para abajo porque no es informada, sino que porque hay ciertos grados de necesidad de inmediatez en la respuesta que no se explican por, sí, pero mira la tasa de homicidio y el homicidio está focalizado acá. Eso es una cuestión, una lata, ¿no es cierto? Pero la derecha por lo menos tiene un discurso que le hace mucho sentido, que no tiene por qué justificarlo, porque incluso la evidencia está en contra de lo que dicen, pues dicen, no señora, a mí la mano no me va a temblar. ¿Ah? Y ese delincuente yo lo voy a encarcelar para que no le vuelva a asesinar a otro hijo.
chuta, ya, listo, aplaudamos y todo. Bueno, el problema nuestro es que a lo mejor tenemos muy buena idea, pero no hemos sido capaces del diseño comunicacional que nos permita traspasar esa seguridad que se traspasa en confianza electoral para poder llegar a gobernar y poder hacer bien y buenas cosas. Y lo último, que creo que lo que deberíamos mirar de manera muy interesante, que está ocurriendo en Europa y en países, incluso como Chile, están haciendo, es lo que están logrando los movimientos de cambio climático y medio ambiente. Lo que están haciendo es que, a pesar de que muchos de ellos no tienen respuesta, parten por unificando a la ciudadanía con demandas. Y yo creo que eso es algo que no hemos hecho en seguridad pública, que es unificar a la gente en base a demandas. ¿Cuál es nuestra demanda? ¿No es cierto? Que yo pueda caminar libre por la calle, que pueda, no sé, que mi hijo pueda caminar desde la escuela a la casa sin sentirse bombardeado por microtraficantes, no sé, pero eso no lo hemos hecho. No hemos pintado, como decís tú, pintado esa sociedad ideal, que a lo mejor es media utópica, pero que decir, bueno, esto hacia allá. No sé si ustedes han visto, no sé qué tipo, bueno, de qué rama, son unos evangélicos que se paran en la esquina y cantan, y tienen unas revistas que tienen como una pintura del paraíso, con unos tigres, ¿qué son? Atalá, bueno, eso. Bueno, eso es una, y es muy antiguo, es una pintura de una visión, ¿no es cierto? Y está como la niña con pelo largo al lado del tigre, y el tigre nunca se la va a comer, ¿no es cierto? Pero es una visión, y creo que esa visión de traspasarle esa visión a la ciudadanía, de cómo nos imaginamos y por qué queremos trabajar para llegar a qué, en temas de seguridad, no lo hemos logrado hacer. Lo único la única imagen que podemos traspasar hoy en día de manera exitosa es esta imagen de guerra, de narcotráfico, ¿no es cierto?, de este niño de este padre con su niña que murió en la frontera de Estados Unidos, y es tan fuerte esa imagen que nos ayuda, pero eso es la imagen del fracaso. No hemos tenido la capacidad política de pintar esta imagen de lo ideal, ¿no es cierto? Por favor, no pinten cosas con tigres y leones, pero yo creo que por ahí va la cosa. Una más y cerramos la sesión de Eduardo y invitamos al resto de los panelistas y si quiere le puedo dar la pregunta para todos. ¿Listo? Va. Gracias. Soy Rocío Pineda García, candidata a la Asamblea Departamental. Un poco siguiendo en la línea que tú señalas, leyendo un texto precisamente sobre un problema que hubo en la ciudad o un debate público que hubo aquí en la ciudad hace unos años a raíz de un proyecto de una clínica para mujeres en donde los sectores conservadores se pararon en el tema del aborto y el proyecto fue un fracaso. Terminó ganando esta posición mayoritariamente, digamos, el poder. Entonces, analizando con algunos comunicadores, decían que el fracaso en alguna medida de la gente progresista, de estos derechos nuevos para la ciudadanía, obedece a que el discurso conservador siempre ha sido el mismo y se justifica por sí mismo, mientras que las ideas progresistas y tienen una cancha muy definida que no cambia en el mundo, a la cual suman y fácilmente todos sus análisis políticos y los contextos, digamos, geopolíticos. Mientras que quienes somos adalides, digamos, de otras causas más progresistas, si la podemos llamar, creemos que eso que buscamos se justifica por sí mismo por la bondad de la idea. Es decir, ¿qué es mejor? La paz, pues como la paz. ¿Cómo no va a ser mejor la paz que la guerra? Pues entonces, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? Todo el mundo quiere la paz, también vamos a votar por la paz y resulta que la gente vota en contra de la paz. Lo mismo pasa por justicia, por desarmar la ciudadanía, etc. Entonces, pienso que ahí hay un problema más de estrategia política y comunicacional, que no hemos logrado encontrar el hilo conductor que mueva la fibra de enamorarse de un poco lo que tú llamas como ese paraíso. Eso pues quería señalarlo, pero una pregunta que quería hacerte es que de todas maneras la seguridad está militarizada. El concepto de seguridad, por lo menos lo que yo veo en estos países, está muy ligado a la militarización.
Y la militarización está ligada pues, a una industria que produce un producto que tiene que vender. Entonces, ¿cómo también parar esa idea de que los problemas se solucionan militarizándolos cuando no solamente crean más violencia por un lado, sino que crean otras violencias? Nosotras hemos visto, o en este país hemos visto, cuando llegan asesores militares, digamos para el ejército y muchos otros casos, pero lo pongo porque es muy común en todo, pues yo creo que lo conocemos en todo el país, y cómo se multiplican violaciones de chicas y otra serie de problemas al lado de esa militarización o de esa solución militarizada. Mira, dos cosas. Lo primero es que yo creo que nosotros además tenemos un problema con la democracia. ¿Y por qué tenemos un problema con la democracia? Porque los modelos más efectivos de control no son en democracia, ¿no es cierto?, en América Latina. Y esos mecanismos de control no son en democracia y al mismo tiempo han generado las mayores violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, que son las dictaduras. ¿Y por qué te digo que tenemos un problema? Porque si tú miras las cifras del Latino Barómetro de los últimos 10 años, la cantidad de latinoamericanos que estarían disponibles a apoyar una dictadura si es que le solucionara sus problemas de seguridad, problemas económicos y no me acuerdo de qué otra variable, va creciendo de manera sostenida. En Chile hay un movimiento, para que lo busquen en las redes sociales, que es bien preocupante, es que, por ejemplo, hay un robo, principalmente robos contra la propiedad, robos de vehículos, y hay un hashtag, no me acuerdo cómo es exactamente, pero es como, esto no hubiese pasado con Pinochet. Entonces, la brutalidad de ese mensaje es que hay ciertos sectores que todavía creen que esa mano dura, a pesar de la violación de derechos humanos, a pesar de ¿no es cierto?, de las desapariciones y de las torturas, justificaba que ciertas personas podían vivir en paz, porque el delincuente era exterminado. Entonces, año 2019, Chile, te lo digo porque creo que son señales súper preocupantes. Miren el Latino Barómetro, porque el aumento ha sido prácticamente en todos los países de América Latina, en que la gente dice, mira, yo sí, si fuese así. Entonces, por eso te digo que el problema es de la democracia, porque es en democracia como tenemos que resolver esto. Y muchas veces, y pasando para tu segundo punto, esa democracia nos obliga a repensar el rol policial, porque sí estamos acostumbrados. A mí me choca mucho que, por ejemplo, yo en Chile, los policías andan con su pistola bien guardada, tú no ves armas. Pero tú vayas a ciertos países, incluso sectores de México o sectores de Colombia. Ahora yo iba en un taxi y pasó, me dijo el taxista que pasó como un autobús de gendarmería que llevaban presos adentro, y del autobús iban colgados unas personas con metralletas. A lo mejor es súper normal para ustedes, ¿ah? Pero eso no significa que o sea, en ese caso particular está bien, pero te digo, la imagen de ese armamento, de ese policía armado que en El Salvador es el que cuida una tienda de comida. O el centro comercial, no sé si algunos han tenido la suerte de ir a San Salvador, donde los centros comerciales donde va la gente al cine, a comer, a pagar el banco. Los hijos de las élites allá también salen en la noche, están rodeados de guardia privada, gigante, y están tremendamente armados porque esa es Suiza, pero el resto de El Salvador es El Salvador o África, ¿no es cierto? La disparidad se vive de una manera tan brutal que para muchas sociedades depende del nivel de militarización de la policía para garantizarles que pueden mantenerlo en esta frontera de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la misión que tenemos nosotros es también ofrecer una nueva idea de lo que es el policía comunitario, de la policía que resuelve problemas, no que crea más problemas, del policía que tiene capacidad de gestionar conflicto y no de aumentar el conflicto, del policía que tiene la capacidad de reducir los daños en quienes usan droga y no castigar a los que usan droga. Y estamos súper lejos. Pero creo que es un desafío político de los, tal vez por ahora, de los académicos que tienen más tiempo, ¿no es cierto?, de pensar cómo sería esa policía ideal en un contexto bastante militarizado. Y como te digo, que en países como México nos preocupa ver que estamos perdiendo esta batalla.
Y en países como Chile, incluso, que a lo mejor es el otro extremo, en la Araucanía, donde está el conflicto étnico más grande, en esas regiones la aprobación de que los militares sustituyan a las policías es sobre el 75-80%. O sea, la gente dice que estaría más feliz con militares que con policías normales. Entonces, son señales bastante contradictorias. Perfecto. ¿Basta? Cerramos la sesión de Eduardo Vergara.